Buenas noches, en esta oportunidad vamos a hacer la entrevista para el curso de tópicos sobre la desinformación actualmente de los jóvenes en el Perú en general. En este caso tenemos a Verónica, que ella se va a presentar a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Carrasco Ortiz, tengo 20 años, estudio Administración y Negocios Internacionales en la UPC y actualmente soy practicante. Bueno, pasemos a las preguntas. La pregunta número uno es, ¿qué opinas sobre los datos de actualidad nacional e internacional? Con respecto a la pregunta número uno, podemos ver de que el gobierno está tratando de hacer las reformas, todos los ajustes necesarios para poder salvaguardar la vida de las personas, su salud, su economía, incluso está tratando de ver primero la salud de las personas sobre la economía del país. Pero bueno, nada de esto va a funcionar si es que las personas no ponen de su parte, ¿no? Y es por eso que hay cada vez más infectados. Con respecto al plano internacional, podemos ver de que grandes economías han puesto sobre la salud la economía, ¿no? Entonces, lo opuesto que ha hecho Perú. Entonces, como resultado, hay una gran cantidad de personas que requiere de atención médica. Los países obviamente no pueden cubrir estas demandas, pero bueno, están viendo están haciendo lo que se puede, ¿no? Pero ciertamente me parece que Perú ha tomado una buena decisión al anteponer primero la salud de todos los peruanos, ¿no? Sobre la economía. Y esto va a traer obviamente repercusiones muy positivas para nosotros, para el país, porque digamos que entre comillas vamos a salir mejor librados de todo esto, ¿no? A diferencia de países como México, Argentina, Estados Unidos, que cada vez tienen más infectados. Respecto a la pregunta número dos, ¿cuál crees que es la actitud de los jóvenes de hoy en día frente a los temas de coyuntura internacional y del país? Con respecto a la segunda pregunta, a mí me parece que en lo general la actitud de los jóvenes acá en el Perú es muy asertiva, ya que están tratando de acomodarse a la época, a los hechos, lo que está pasando. Por ejemplo, muchos jóvenes con respecto a sus estudios están tratando de seguirlos, no están viendo esto de la cuarentena como un obstáculo, sino una nueva forma o un desafío, ¿no? Se podría decir, para poder llevar a cabo sus estudios y culminarlos de la mejor manera. Por otro lado, también muchos son practicantes y bueno, también están viendo la forma de poder seguir con sus trabajos a través de un home office, ¿no? Realmente es un desafío, pero bueno, es algo me parece que ya iba a pasar tarde o temprano y esto de la cuarentena y de la pandemia nos ha hecho acelerar un poco las cosas. También se ha visto de que muchos jóvenes se han ofrecido como voluntarios para poder repartir canastas, víveres o donaciones a las zonas más vulneradas y afectadas. ¿Qué causas consideras tú que ocasionan esta actitud? ¿Por qué? Con respecto a la pregunta número 3, a mí me parece de que muchos de estos jóvenes tratan de lograr sus objetivos. En el caso de las personas que están tratando de finalizar con sus estudios, bueno, ellos están viendo la manera de cómo continuar sin verse afectados, ¿no? Porque ese era su objetivo, su mente trazada y van a ver la mejor manera de poder cumplir con este objetivo. Por otro lado, de las personas que están haciendo voluntariado y, bueno, donaciones, es porque la mayoría de ellos tenía responsabilidad social o, bueno, siempre he estado en busca de una contribución activa a la sociedad y felizmente, afortunadamente hay muchos jóvenes que se preocupan por el otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es por esto que hay muchas de esas actitudes hoy en día. Respecto a la cuarta pregunta es, ¿qué opinas de las fuentes de información disponibles en la web? Con respecto a la pregunta número 4, yo opino de que, bueno, es la web. Vas a encontrar fuentes buenas o fuentes malas. No lo digo de que por el concepto de que sea una información bonita o agradable, sino de que van a haber personas que van a subir cualquier cosa sin fuente, sin base. Entonces tenemos que saber muy bien en qué fuentes confiar, en dónde revisar la información y bueno, eso básicamente, para no dejarnos guiar por no sé, fuentes malintencionadas o chismes simplemente, ¿no? Respecto a la quinta pregunta es, ¿cuáles son los aspectos negativos de los medios de comunicación hoy en día? Bueno, con respecto a la pregunta número 5, yo opino de que los medios de comunicación últimamente están tratando de causar mucha polémica y más que todo para obtener rating o más seguidores y eso es algo negativo porque realmente no brinda la información necesaria o la que las personas necesitan en el momento, ¿no? Simplemente se preocupan por generar más ganancias o tener mayor audiencia. Yo creo que este es un aspecto negativo. La sexta pregunta es, ¿cómo sueles enterarte de los temas de actualidad
nacional e internacional? Con respecto a la pregunta número 6, bueno, yo llevo un curso actualmente donde es un requisito siempre leer noticias internacionales. Entonces, básicamente mis fuentes más confiables son The New York Times o BBC News. Y de esa manera me entero de las cosas que están pasando de manera internacional fuera del Perú. Y además que son fuentes muy confiables y te dan noticias objetivas, ¿no? Sin necesidad o, bueno, sin querer causar revuelo. ¿Y cómo me entero de las noticias nacionales? Bueno, realmente yo no veo noticias porque no, en vez de informarme, la verdad es que siento que tratan de hacer polémica y no atribuyen nada bueno a esta situación. Entonces yo lo único que hago es leer las noticias como El Comercio o bueno, a veces escucho RPP, pero bueno, nada más la verdad. O sea, con las noticias nacionales me limito un poco. La número 7 es cuéntame una experiencia sobre la falta de conocimiento sobre lo que sucede en el mundo y en nuestro país. Con respecto a la pregunta número 7, un claro ejemplo que encuentro es las personas que están saliendo sin la debida protección, ¿no? A pesar que estamos en cuarentena y se han establecido normas para salir, no las acatan. Por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa para hacer las compras familiares, encuentro a veces a personas que no están usando mascarillas ni ningún tipo de protección, ni para ellos mismos ni para las personas que las rodean. Y normalmente esto se debe a que estas personas piensan de que no es necesario usar mascarillas porque estamos en provincia, estamos en un lugar muy chiquito donde no hay, supuestamente no hay contagiados, pero la realidad es otra. Si vemos los sistemas de información que nos han proporcionado unas fuentes de salud, vemos de que sí hay contagiados en el lugar en el que estamos, ¿no? Y si no se toman las medidas correspondientes, esto puede aumentar, las cifras pueden aumentar, pero estas personas realmente no se toman la molestia de fijarse o simplemente están como que haciendo pasar pues, de largo, ¿no? El hecho de que las probabilidades son muy bajas de contagio. La pregunta número 8 es ¿qué temas de actualidad te gustan más o te interesan más? Con respecto a la pregunta número 8, bueno, a mí me interesa mucho lo que es saber cómo es que los países están actuando frente a la llegada del coronavirus, qué políticas están empleando para poder salir airosos, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas que exportan, importan, me gustaría saber qué pasa con ellas, qué medidas están tomando, si sus operaciones siguen vigentes o no, han tenido que parar, o si siguen, qué métodos están empleando, etcétera. Bueno, más que todo eso y con respecto a Perú, me interesa saber mucho cómo es que piensan que la economía va a resurgir o, bueno, las políticas que tienen para después que pase lo de la cuarentena y el coronavirus, porque según economistas, muchos creen de que Perú va a ser uno de los países que va a salir, entre comillas, más beneficiados, porque, bueno, la crisis no ha chocado tanto como en otros países o economías mundiales, ¿no? Entonces, bueno, me interesa saber mucho eso. Y la pregunta número 9 ¿qué te motivaría a informarte más sobre temas o noticias de ámbito nacional e internacional? Con respecto a la pregunta número 9, la verdad es que me interesaría un montón tener a la mano una fuente que sea confiable y de información objetiva, pero de manera más digerible, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero ver algo de economía en New York Times, probablemente se me haga un poco difícil porque usan términos que tal vez yo no conozco, que sean términos muy técnicos, entonces se me complica a la hora de poder interpretarlo, ¿no? Entonces sí me gustaría un montón y definitivamente leería fuentes o artículos que traten sobre eso, ¿no? Que sean una fuente confiable, con información que, bueno, sea objetiva, actualizada, pero a la vez sea como que simple, ¿no? Simple para que nosotros lo podamos entender.